dirección que tenemos que seguir. Muchas gracias al Señor por esto, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias por darnos en esta noche este privilegio de poder estar, Señor, delante de ti para hacer un culto a ti. Por eso, Señor, hemos cantado a tu nombre, te hemos adorado, te hemos confesado con nuestra boca, Señor, hablando contigo. Y ahora, Señor, te pedimos, danos oído para oír lo que tu Espíritu Santo ha de hablarnos, Señor. En esta noche, que el poder de tu Espíritu tome el dominio, el control de todo, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret, y abundante gracia nos sea dada en esta hora. Padre, gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de un sentir que tiene que haber en el corazón de los que han creído, porque podría haber diferente sentir. Podría haber diferente sentir, podría tener el sentir de lucero, el sentir de un hombre, el sentir de una mujer, el sentir del mundo, diferente sentir. Y el apóstol Pablo le habla a los que han creído y han recibido a Jesús en su corazón como su Salvador, diciéndole que en ustedes tiene que haber el mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Por ejemplo, los fariseos no tenían el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Y por ello había una razón. Había una razón. El sentir de los fariseos no era el mismo sentir de Cristo. El sentir de Cristo era el sentir de Dios, pero el sentir de los fariseos era el sentir de su padre, el diablo. Por eso cuando el Señor hablaba, ellos no podían entender. Teniendo oído para oír, no oían. Teniendo ojos para ver, no veían. Es decir, su entendimiento estaba nublado, no podían percibir, no podían entender, no podían convertirse para ser salvos a causa del sentir que había en ellos, que no era el sentir de Dios. No era el sentir de Cristo, no era el sentir de Cristo, sino que Jesús dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis cumplir. Quiere decir que el sentir que tenían ellos, los fariseos, era el sentir del diablo, a pesar que ellos hablaban de Dios. Y usted lo escuchaba, y ellos citaban las Escrituras, y ellos hablaban de las Escrituras, porque el diablo se conoce en la Biblia tal vez mejor que todos nosotros, se conoce de punta a punta. Años tiene conociendo la voluntad de Dios, conociendo las Escrituras, años tiene. Por eso cuando se encontró con Jesús, ¿qué es lo que le citó? Las Escrituras, escrito está. Escrito está, escrito está. Le citó las Escrituras. Entonces, los fariseos, ellos tenían un sentir diferente, un sentir diferente. Por eso el apóstol Pablo dice, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, un sentir que es el sentir de Dios.
nosotros hemos estado viendo cómo en la revelación Dios nos mostró los designios de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad para con nosotros? Nos mostró hacia atrás el pasado, nos mostró, hermano, el presente y nos muestra el futuro y nos muestra la ciudad celestial, cosas que todavía no se ven ni aparecen, pero Él nos muestra el designio de su voluntad y hemos estado viendo nuestros llamamientos, el cual ha sido hecho para que alcancemos nosotros la imagen de Cristo, es decir, para que tengamos el mismo sentir que el Señor, no el sentir de los hombres, no el sentir de los hombres. Entonces, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Si ustedes sienten otra cosa diferente al sentir de Dios, diferente al sentir de Cristo, diferente a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, tienen que saber que ese sentir no proviene de Dios. El sentir de los fariseos parecía como que ellos eran de Dios, mencionaban a Dios, leían la palabra de Dios, hablaban de Dios, pero cuando se encontraron con el Señor, la palabra del Señor no tenía cabida en el corazón de ellos, no tenía cabida. ¿Por qué no tenía cabida? Porque Él era la luz y ellos las tinieblas. Él tenía el sentir de Dios, de la obediencia a Dios, y ellos tenían otro sentir, el sentir de su padre, el diablo. Por eso la Biblia dice que lo buscaban matar, porque el diablo es así. Él ha sido homicida desde un principio y siempre busca el mal de la persona. Buscó el mal de Abel, un hombre que buscaba a Dios, que amaba a Dios, un hombre que se regocijaba en Dios. Sin embargo, impulsó a su hermano Caín para que mate a su hermano Abel. Impulsó a Caín para que mate. Entonces dice, él desde un principio ha sido homicida y él no cambia, tiene siempre la misma intención de destrucción. Esa es la operación del diablo, destrucción. Destruir al hombre, que es una creación de Dios, destruir al hombre que está formado a la imagen del Señor, destruirlo. Por eso, en su inicio, ¿qué es lo que hizo? Quiso destruir, como él había sido destruido y había sido vuelto espanto, volver en espanto a otro que fue creado a la imagen de Dios. Nosotros vimos de Lucero, que no es otra cosa más que Satanás y que es el diablo. Diablo significa adversario. ¿El adversario de quién? El adversario de Dios, que es el príncipe de los ángeles que se rebelaron contra Dios y que representan al espíritu del mal. Es decir, el diablo es justamente el adversario de Dios, el adversario de la palabra de Dios, el adversario de la voluntad de Dios. Todo lo que tenga que ver con Dios, Él es el adversario. Por eso usted observe, cada vez que usted dice, yo voy a ir a la iglesia, ahora me voy a poner firme, parece ser como que se le viene el cielo encima. ¿Por qué es eso? Justamente porque el adversario de las cosas buenas quiere que usted retroceda, que usted se vuelva para atrás, que usted no se ponga firme en el Señor. Por eso nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor a nosotros nos alentaba para que nosotros no retrocedamos, no somos de los que retroceden, para que nosotros no nos volvamos atrás, para que nosotros permanezcamos firmes. Entonces nos enseñó, se tienen que vestir, esta es la vestimenta, nos enseñó, se tienen que armar, esta la armadura, con la vestimenta más las armaduras del Señor. Viene el día malo, viene el momento de la oposición del diablo, del adversario, que se cruza en nuestro camino para detenernos, pero estamos bien armados, firmes, nos mantenemos en el día malo y habiendo pasado el día malo, seguimos adelante sirviendo al Señor. Nos podrá detener ahí un poquito, no nos va a hacer retroceder. Tenemos las armaduras de Dios. Lanzará sus dardos y pegará en nuestro escudo de la fe. Querrá enfrentarnos de repente, pero tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es más fuerte que la palabra de Él. Es más fuerte la palabra de Dios. La espada del Espíritu que está dentro de nosotros.
Por eso el Señor nos vino mostrando la necesidad de vestirnos a causa de lo que Dios, el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Un propósito maravilloso, hermoso. El fin de los que han creído es un fin bueno. Y nosotros dijimos, no hay una sola palabra que sea mala para el hombre. Toda la palabra de Dios es una palabra rica en beneficio para el hombre que cree. Es una palabra rica en prosperidad espiritual. Es una palabra rica que lo lleva también en prosperidad económica. Es una palabra rica que lo lleva a tener fortaleza, fuerza espiritual, porque es una palabra para sus hijos. Y aunque a veces los hijos se sientan como que ellos están siendo corregidos por el Señor los miró y le dijo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Porque al hijo que ama, se apresura a corregirlo, a decirlo eso está mal, eso no está bien, para que corrija su camino, enderece sus pasos y siga marchando, siga adelante. Cosa que no se pudo hacer con Lucero. Nosotros hemos estado viendo quién era Lucero en Edén. En el huerto de Dios estuvo. Entre las piedras de fuego estuvo él. Su vestimenta la mejor, la más elegante. Por eso nosotros dijimos, mire lo que ha hecho el diablo con su sabiduría, que fue, hermano, hecha una sabiduría suprema que tenía, una sabiduría que fue corrompida, una sabiduría, hermano, que lleva a los hombres a vestirse de una forma andrajosa. Y él se vistió con las mejores vestimentas cuando estaba en Dios, cuando estaba en Dios. Entonces nosotros vimos qué es lo que le ocurrió al lucero, el lucero que resplandecía. La Biblia dice, y tú, querubín cubridor, un querubín, un gran querubín cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Sabe lo que es perfecto? Nosotros dijimos, ser perfeccionado, ser perfecto, dice, tú eras el sello de la perfección. Y dijimos que sello es justamente un elemento que tiene una imagen. ¿La imagen de quién? La imagen de Dios. Por eso era el sello de la perfección. Es como Adán. Adán, ¿a quién fue creado? Fue creado a la imagen de Dios. ¿Y qué era Adán en el huerto del Edén? El sello de la perfección. Por eso miramos a Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué es? El sello de la perfección. Sin embargo, nosotros vemos a Lucero como su perfección que tenía, su sabiduría, el grado más alto de conocimiento que se podía tener, su hermosura, su belleza en que se podía oír, en la forma que hablaba, que decía, que se podía ver, en la forma que era, que obraba, como toda su belleza fue corrompida, toda esa belleza, ese esplendor hizo que él se ensoberbeciese su corazón y llegase a pensar que él era igual que Dios. Yo y Dios somos lo mismo, por eso yo voy a hacer mi trono y voy a poner mi trono entre las nubes, voy a poner mi trono. Entonces él pensaba que él y Dios era lo mismo, cuando él fue, hermano, una creación. Por eso dice el día de tu creación, fue una creación. Sin embargo, Dios es por siempre, no tiene principio ni fin, no es lo mismo. No era lo mismo Dios que Lucero, no era lo mismo, no era lo mismo. Sin embargo, la Biblia dice que su soberbia ganó su corazón y su orgullo y su soberbia lo hizo, hermano, querer tener el lugar de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo, él habla y dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. No dejen que el sentir de Lucero,
la soberbia, el orgullo, el a mí no me manda nadie, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo ya soy grande, nadie me va a venir a mandonear. Entonces dice, no permitan que la soberbia de Lucero, que el orgullo de Lucero, que luego es Satán, que luego es el adversario, es decir, el diablo, el adversario, el príncipe de los ángeles caídos, tome su corazón y ustedes tengan el sentir de él, el sentir que tenían los fariseos. Le dijo Jesús, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos del diablo? Todo en oposición de lo que Dios dice. ¿A dónde impulsa el diablo? A ser desobediente y a no someterse bajo autoridad. Porque eso es lo que hizo Satán cuando creyó que era poderoso, fuerte, y lo era porque Dios lo creó así. Entonces dijo, yo soy igual que Dios, yo subiría a lo alto, voy a poner mi trono allá arriba. La soberbia ganó su corazón y por su soberbia corrompió su sabiduría. Por eso dijimos, una cosa es la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que es de lo alto, que primeramente es pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos. Así es la sabiduría que viene de lo alto, pero la que posee Satanás es lo que la palabra del Señor dice, es una sabiduría animal, es una sabiduría humana, animal, diabólica. Es decir, si es una sabiduría diabólica es porque es una sabiduría corrompida. Su sabiduría es una sabiduría corrompida. Por eso toda su sabiduría apunta siempre a hacer el mal, a hacer el daño, a ver cómo puedo dañar, a ver cómo puedo hacer esto, a ver cómo puedo robar esto, cómo puedo engañar, de qué forma engañar a alguien, a ver cómo puedo estafar a alguien, a ver cómo puedo. Siempre la sabiduría del diablo es una sabiduría diabólica, por eso una sabiduría corrompida, teniendo él el más alto grado de conocimiento. ¿Cuán abajo se vino? ¿Cuán abajo? ¿Qué lo llevó tan abajo? La soberbia. Porque antes de la caída es la soberbia. Es el pensar que Él es mejor que su creador, que la palabra de Él es mejor que la palabra de Dios, que el consejo de los hombres es mejor que el consejo de Dios. Y qué mejor no tener a Dios en sus noticias que tenerlo. Y qué mejor seguir el consejo de su propio corazón que el consejo de Dios. Ese es el pensamiento justamente de Lucero, del diablo, de Satanás. Ese fue el pensamiento. Y es el sentir que puso en los fariseos. El mismo sentir de su padre, el diablo. Por eso el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que tienen que tener ustedes, el sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál era el sentir que hubo en Cristo? Él dice, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. No se reveló a lo que Dios decía que tenía que hacer, no, como está escrito de él. Aún en una oración de grande lucha espiritual, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. ¿Sabe qué es eso? Un sometimiento a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Por eso nosotros no podemos abandonar el servicio, la obra que estamos haciendo al Señor por algún suceso que nos pase o alguna prueba por la cual esté pasando. No, usted no retroceda, usted piense, quizás el Padre me está limpiando porque yo soy el pámpano y Él es el labrador y Él va a limpiar para que lleve más fruto. Entonces, en lugar de escapar y de irse y de huir y dejarse llevar por las palabras, hermano, del maligno que quiere llevarlo a la desobediencia, se mantenga firme en el Señor, no retroceda, espere en Él, espere, confíe en Dios, espere y va a ver cómo Dios va a poner sus pies sobre peña y va a poner un cántico nuevo en su boca y de repente van a venir unas fuerzas extrañas, una fuerza que provienen de Dios, que lo va a hacer levantarse, ponerse de pie y seguir marchando rumbo a la perfección. Por eso dice, en vosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este sentir.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que dice que se despojó? Se despojó de sí mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Nosotros vamos a los evangelios y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Volvemos a leerlo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, se sacó lo que a él le daba una autoridad para mandar, para hacer, se sacó a sí mismo, se negó a sí mismo para poder salvar al hombre, para poder salvarlo. Por eso nosotros miramos en la Biblia y nos preguntamos, ¿cómo se llamaba Jesús a sí mismo? De sí mismo él decía, el Hijo del Hombre va, como está escrito de él. Es decir, se llamaba el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llamaba el Hijo del Hombre? ¿Qué es ser el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es ser hijo de un humano. Y él dice, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Estaba diciendo que él era descendencia de Adán. Jesús era descendencia de Adán por María. Hijo de Dios, pero descendencia de Adán. ¿Y por qué tenía que ser descendencia de Adán? Porque el diablo, Satán, Lucero, venció a un hombre en el huerto del Edén y solo otro hombre podía recuperar lo que se perdió. Si era necesario que un hombre se ponga de pie, lo enfrente y lo venza. Por eso dice, el Hijo del Hombre, este que está acá, es el Hijo del Hombre, hijo de Adán también. Es hijo de Adán. El Hijo del Hombre va como está escrito de él, diferente al Adán del huerto del Edén. El Adán del huerto del Edén, en lugar de escuchar a Dios y de obedecer a Dios, escuchó a su mujer y se dejó llevar por las palabras de su mujer y comió del fruto que no tenía que comer. Entonces cayó. ¿Y quién se enseñoreó del primer Adán y de toda la humanidad? Justamente el diablo, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Se enseñoreó, lo tomó, lo dominó, lo gobernó. Hizo que el pecado entre en él, more en él y juntamente aparezca la muerte. Y la muerte y el pecado entran en acción y de ahí en adelante todos los hombres murieron. Hasta que apareció un hombre llamado Jesús. Un hombre que dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Un hombre que oyó la voz de Dios. Un hombre que obedeció a Dios. Un hombre que enfrentó al diablo en el desierto. Y le dijo al diablo, está escrito, lánzate. Y él le respondió, también está escrito. Y le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Un hombre que lo enfrentó, lo venció. Y de ahí en adelante fue abriendo las cárceles de los presos, fue dando libertad a los presos, fue libertando a los cautivos, vendando los corazones quebrantados, levantando a los caídos. Un hombre levantado por Dios que fue dando bendición a los hombres. La Biblia dice, anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos y librando a los oprimidos del diablo. Un hombre que en la obediencia a Dios cumplió todas las cosas para salvar a los hombres que estaban cautivos. Por eso no lo venció un ángel al diablo, ni tampoco Dios fue el que lo venció, sino que un hombre llamado Jesús venció al diablo. El lucero que cayó por tierra, un hombre. Por eso cuando nosotros miramos arriba y pensamos, ¿quién está sentado a la diestra de Dios? Un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús. Él está sentado a la diestra de Dios. Un hombre llamado Jesús.
Por eso el apóstol Pablo, él habla y dice, en ustedes tiene que haber ese sentir, el sentir de Cristo Jesús. En ustedes tiene que haber ese sentir de despojarse de todas aquellas cosas que va a impedir que ustedes lleven a cabo la misión para lo cual han sido llamados. Tiene que haber en ustedes ese sentir de negarse a ustedes mismos para que la obra de Dios se manifieste a través de ustedes. Tiene que haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de obediencia a Dios a todo lo que Dios dice. Por eso decía, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Así está escrito, entonces él lo aceptaba. Así dice Dios que tengo que pasar por acá, voy a pasar por acá. Dice que tengo que pasar por el fuego, voy a pasar por el fuego. Él dijo que no me voy a quemar. Dijo que tengo que pasar por los ríos, sí, dijo que tengo que pasar, pero también dijo, no me va a negar, porque él está conmigo, allá yo voy, y usted avanza. Él lo ha prometido, no lo va a abandonar, no lo va a dejar. Por eso la necesidad de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. El sentir de obediencia a Dios. El sentir de someterse a la voluntad de Dios. El sentir de caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a las Escrituras. Leemos de vuelta. Haya pues en vosotros, como diciendo, hermano, no dejen que el pensamiento humano o el pensamiento diabólico los arrastre fuera de la voluntad de Dios. No permitan que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean engañados de alguna manera ustedes de la forma, de la sincera fidelidad que tienen que tener al Señor, sincero como nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, una sincera fidelidad. Haya pues en vosotros, tiene que haber este sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde fue obediente a Dios? Hasta la muerte. Así que no rehusó entregar su vida, no la rehusó. Así estaba escrito de él. No sabía él que iban a horadar sus manos y iban a horadar sus pies. Sí que lo sabía, pero también sabía que si iba a morir, al tercer día Dios lo iba a resucitar. También sabía que su trabajo para que con el hombre no iba a ser en vano, porque del trabajo de su alma iba a decir, valió la pena ser crucificado, valió la pena obedecer a Dios, valió la pena llegar hasta el final, valió la pena. Todos los hombres entran a esta salvación. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es decir, sacó su voluntad para someterse a la voluntad de Dios. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, es decir, por todo lo que pasó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Nosotros hemos visto de Lucero cómo es que tenía una sabiduría, un grado muy alto del conocimiento. Es decir, había sido elevado, exaltado. Sin embargo, él quiso ir más allá de lo que Dios lo exaltó. Por eso es que cayó. Quiso ser mayor que Dios. Sin embargo, miramos del Señor y dice, Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero cuando Dios lo exaltó hasta lo sumo, él no fue más allá, sino que se sujetó a aquel que sujetó a él todas las cosas. Se sujetó a Dios.
se sujetó a Dios. Por eso el peligro de no sujetarse. Nosotros hemos estado viendo el peligro que hay con los privilegios espirituales. Cuando el Señor levanta a alguien para algo, para un trabajo, para algo, y cuando es levantado, entonces piensa que Él es mejor, que Él es superior, que Él es mayor que todos los demás, y empieza a mirar a los demás con desprecio. Por eso el peligro que existe en cuando se entregan privilegios espirituales. Los privilegios espirituales deberían hacer más humilde al creyente. Dios me dio un don, tiene que ser más humilde, es decir, de tal manera que usted ni se lo vea, sino que sea Cristo en usted, el Señor en usted. Por lo cual, dice, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Se da cuenta? Miramos a Lucero, admirado por su belleza y su sabiduría, y vimos cómo se volvió espanto. Y los hombres, desechados, los hombres, abatidos por el pecado, sin embargo en Cristo, levantado, exaltado y sentado en regiones celestes con Cristo Jesús, los que han creído. Eso es una operación maravillosa de Dios, que está en lo secreto de Dios, en el misterio de su voluntad, el llevar a cabo esta tarea. Por eso nosotros dijimos, no despreciemos a ningún hermano, sino que antes bien ayudemos a los hermanos a perseverar en el Señor. Alentemos a los de poco ánimo, demos fuerza a aquellos que no tienen ninguna, a los que dudan, afirmémoslo en el Señor, sabiendo que hay una obra maravillosa hecha en sus corazones. Así que, mis amados hermanos, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, el mismo sentir. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Y qué va a hacer Dios con un hombre que le teme, le ama y se somete bajo su voluntad? También será la exaltación de Cristo sobre de él. Y al final, cielo nuevo y tierra nueva. Mis amados hermanos, nos ponemos de pie y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y oramos. Que el sentir de Cristo sea sobre de nosotros. El sentir del lucero debe estar lejos de nuestro corazón. El orgullo, la soberbia, el yo personal, esas cosas deben ser tiradas por tierra y permitir que la vida de Cristo se manifieste en nuestros corazones. Cierre sus ojos y oramos.